Javier Garza, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Javier Garza, periodista y escritor de Coahuila, amigo nuestro por acá. Qué gusto saludarte, mi estimadísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, igualmente. A ver, platícanos mucho sin hablar contigo. Lo que pasa es que ya eres estrella, pues allá en Coahuila, mi estimado, y por eso te batallamos para hablar contigo. A ver, ¿por Al dónde empezamos? contrario, No, yo sé, es una broma con cariño. A ver, por dónde empezamos con lo que ocurrió en Coahuila? La Fiscalía General de la República detuvo al dueño de la mina del Pinabete, donde quedaron atrapados los 10 mineros. Javier, bueno, dicen que detuvieron al dicen. dueño, pero Ajá. aquí la verdad es que la fiscalía está abriendo cada vez más agujeros en la investigación y en los señalamientos de los responsables, porque esta persona, Cristian Solís, que hoy identifican como dueño, hace unas semanas, cuando liberaron las órdenes de aprehensión, lo identificaban como operador y como dueños estaban identificando a otras dos personas. Hasta ahorita nunca se había dicho que Cristian Solís era el dueño de la mina. Él había sido identificado desde un principio como el administrador, que era al parecer la persona que estaba registrada como patrón en el Seguro Social, pero nunca fue hasta ahorita identificado como dueño. Entonces, la Fiscalía no ha explicado por qué en un principio tenían a Cristian Solís pues señalado como con una responsabilidad muy específica, en este caso de administrador o de operador, y habían dicho que otras dos personas eran los dueños y ahorita lo están identificando como dueño. Y esto es importante, Luis Alberto, porque pudiera ser que se busquen desviar los reflectores de los verdaderos dueños de la mina, que como también lo hemos visto a lo largo de los casi 2 meses después de este accidente y también antes en otros casos, pues los dueños de las minas forman parte de entramados políticos importantes que ahorita están dándole fuertes apoyos a Morena, particularmente pues en lo que se viene en las elecciones estatales del año que entra. A ver, vamos por partes, ¿no? Entonces, casi son 2 meses ya de la tragedia, Javier. ¿Perdón? Vamos por partes, te decía, porque todo es importante lo que estás diciendo. Son ya 2 meses de la tragedia. Sí, son ya dos Dos, meses de la ¿sí? tragedia y también no hay que olvidar varias cosas que creo que te vale la pena resaltar, porque aquí han habido una serie de contradicciones que no, simple y sencillamente no han sido explicados. Por ejemplo, eh, la Fiscalía General de la República dijo cuando emitió las órdenes de aprehensión que la explotación del carbón en esa mina del Pinabete era ilegal. Sin embargo, el mismo día del accidente, la Secretaría del Trabajo sacó un comunicado diciendo que ellos tenían registrada la mina del Pinabete y que había estado operando de manera normal y sin ninguna anomalía. La Secretaría de Economía tiene un registro en sus registros de concesiones mineras, la concesión de la mina El Pinabete, y el mismo presidente López Obrador reconoció que la mina tenía un contrato por 75 millones de pesos en Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no checa por qué si la mina, según la Secretaría del Trabajo estaba registrada, según la Secretaría de Economía tenía una concesión válida y según el presidente de la República tenía un contrato con Comisión Federal de Electricidad, era ilegal. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha incurrido en contradicciones porque en un principio la Secretaría del Trabajo, como te digo, informó que la mina operaba normalmente y después la desconoció, dijo que ella no tenía ningún conocimiento de que esa mina hubiera estado operando, cuando el mismo día del accidente la dependencia a su cargo sacó un comunicado diciendo que sí, la mina estaba perfectamente registrada ahí con ellos. Entonces, hay aquí una serie de inconsistencias en donde lo que parece o apunta es que de repente en el gobierno se dieron cuenta que la mina estaba sujeta a cierta regulación y a ciertas inspecciones que simplemente nunca se hicieron, y por eso el accidente. Pues tu historia no nueva, desgraciadamente. Bueno, las contradicciones, vaya, puntuales, pero me refiero a las inspecciones. ¿Cuál sería la diferencia con pasta de conchos, Javier? Eh, Bueno, la diferencia con pasta de conchos, por una parte es el tipo de accidente. Pasta de conchos es una explosión que causó un derrumbe y era una mina mucho más grande, en donde pues atrapó a 65
a 65 mineros que murieron. Aunque parezca pues un tanto contradictorio, pero Pasta de Conchos era una mina con mayores medidas de seguridad, porque entre más grandes las minas tienden a tener más medidas de seguridad, y en este caso una explosión, pues son en muchas cosas el tipo de incidente más imprevisible que hay. En el caso del Pinabete estás hablando de un pocito, en donde, o de los llamados pocitos, en donde son lugares muy pequeños, muy estrechos. Por eso en ocasiones cuando ocurren accidentes de esta naturaleza, pues las víctimas no son tantas como en Pasta de Conchos, simple y sencillamente porque no caben tantas gentes allá abajo. Y eso también te da una idea de las condiciones que tiene esta mina. El hecho de que haya sido una inundación, pues te sugiere, por ejemplo, que no había medidas de seguridad tan elementales como reforzamiento de paredes, no, reforzamiento de muros, justamente para prevenir las filtraciones de humedad. Entonces, el tipo de accidente es muy distinto, y sobre todo lo que pasó en el Pinabete es un accidente mucho más prevenible o previsible, ¿no? Porque pues entre las medidas de seguridad que se tomarían en las minas serían, primero, pues resguardar la cámara subterránea contra la humedad, que eso fue lo que no se hizo. De hecho, en los 2 días previos al accidente, los trabajadores no habían bajado justamente porque habían reportado filtraciones de agua, y estaban considerando la mina insegura. No hay ningún reporte de que la Secretaría del Trabajo hubiera ido a hacer una inspección ahí. Entonces, bajaron el día del accidente, probablemente pues ya por la presión de que si no trabajaban no ganaban dinero, y pues esto fue lo que sucedió. Y ni sus luces entonces, Javier, para cerrar, de que puedan rescatar los cuerpos, para cerrar. Perdón, Luis, no te escucho bien. Ni sus luces, te digo, no, para rescatar los cuerpos. Pero a ver, se me atraviesa el corte por los tiempos que tengo, Javier, y vuelvo, sí, para concluir. ¿Me permites? Por Ok, favor. dale. Estoy con Javier Garza y volvemos para concluir lo que está ocurriendo en Coahuila, el caso de Ayotzinapa y más. Volvemos con más información. Estamos hablando con Javier Garza, periodista y escritor en Coahuila, haciendo el paralelismo con lo que ocurrió con Pasta de Conchos y ahora con lo que ocurrió en esta mina en Coahuila, donde todavía están 10 personas que pues no han sido rescatadas, Javier, es lo que te comentaba. No hay entonces esperanza, se perdió ya la esperanza, obvio, que las personas estén con vidas. De hecho, el gobierno creo que extendió mucho la expectativa, Javier, para rescatar los cuerpos. ¿Nada de eso todavía? No, de hecho, creo que también se utilizó demasiado tiempo el concepto de rescatar, Sí. incluso durante varias semanas, lo cual también sugería de alguna manera que pudieran estar vivos, ¿no? Cuando lo más probable, y de hecho también en el gobierno federal, en la Secretaría del Trabajo, lo sabían desde un principio, que lo más probable era que los trabajadores hubieran muerto en el mismo día con la inundación. Y que probablemente también el agua los hubiera arrastrado por distintos, pues, cavernas o galerías subterráneas o recovecos que hay allá abajo, en donde lo más probable es que ya no estuvieran en el mismo lugar en donde los 5 compañeros que sobrevivieron los habían dejado, los habían visto por última vez. Aquí lo importante es que la recuperación de los cuerpos se supone que ya empezó con una serie de estudios para ver cómo se va a abrir un tajo, una excavación a cielo abierto, para ver si así pueden llegar al lugar en donde se estima que pudieran estar los cuerpos. Hay todavía controversia porque el colectivo Pasta de Conchos, que conforman mineros y familiares de mineros, desde un principio pidió específicamente que no fuera la Comisión Federal de Electricidad la que se encargara de hacer esto, y el gobierno federal decidió que fuera la Comisión Federal de Electricidad la encargada de hacer esto. La CFE, que por cierto este octubre está cumpliendo 2 años que inició el rescate de los cuerpos o la recuperación de los cuerpos de Pasta de Conchos, y simple y sencillamente no se ha tenido ningún resultado. Lamentable, Javier. ¿Conclusión entonces del caso? Bueno, aquí lo importante, Luis Alberto, es más bien hacia adelante qué es lo que va a pasar. Independientemente de lo que veamos en cuanto a las sanciones a los responsables, y también hay que señalar esto, en el caso de Cristian Solís, la persona detenida ayer,
Los mismos colectivos de mineros en Sabinas han señalado también desde un principio, desde que se le apuntó, que esta persona es un prestanombres, que esta persona es un trabajador minero bastante humilde de la zona de Sabinas, que dicen su mamá organiza rifas en Facebook para sobrevivir. O sea, pinta de dueño de mina de carbón no tiene, eso es lo que han dicho desde un principio, y entonces creo que sí hay que estar bastante escépticos de lo que está diciendo la Fiscalía sobre esta persona, sobre todo si esto no implica encubrir a los verdaderos dueños. Pues vaya información en la que estamos, junto con las puntuales contradicciones respecto al abordaje del caso del gobierno federal. Te mando un abrazo, Javier, y estamos en contacto. Gracias, Luis Alberto, un abrazo de vuelta para allá.